Vamos ahora a empezar a ver las instrucciones que tiene el procesador MIPS, que son las que vamos a utilizar para programar. Vamos a empezar con las instrucciones aritméticas. Entonces, en el caso de MIPS, únicamente tenemos tres instrucciones aritméticas. La instrucción de suma, add, la instrucción de resta, subtract, y la instrucción de suma inmediata. ¿Qué hace cada una de estas instrucciones? La instrucción de suma, vamos a ver el formato de la instrucción de suma. Entonces tenemos el mnemotécnico que es add. Entonces esto nos dice que se trata de una instrucción de suma. Luego, el primer argumento es donde vamos a guardar el resultado de la suma. Y luego vamos a tener los otros dos argumentos que son los registros que vamos a sumar. Entonces en este caso vamos a guardar en S1 la suma de S2 y de S3. La instrucción de resta es muy parecida. Entonces el mnemotécnico, como nosotros vamos a designar esa instrucción, es sub. Igual que la instrucción de suma, el primer registro que ponemos aquí es donde vamos a guardar el resultado de la resta. Y luego vamos a tener los otros dos registros que son los argumentos. En este caso S2 y S3, y vamos a guardar entonces en S1 la resta de S2 y de S3. Por último, la instrucción de suma inmediata, que en este caso se va a llamar add i. La i nos va a decir que es una instrucción inmediata. Esta instrucción en el primer registro va a guardar el resultado de la suma del segundo registro y de un valor inmediato que le vamos a poner aquí. Entonces en S1 va a guardar el resultado de S2 más 20. Importante destacar que no podemos intercambiar estos dos argumentos. No podemos decir vamos a poner primero el valor inmediato y luego el registro. Sería incorrecto hacer eso. Eso no se puede hacer. Ahora, en el caso de estas instrucciones, el add y el sub son instrucciones de tipo registro, de tipo R. ¿Por qué? Porque básicamente todo está relacionado con registros. El registro fuente, uno de los argumentos, el otro de los argumentos, el registro destino. Tenemos tres argumentos que son tres registros. En el caso de la TI se trata de una instrucción de tipo I, de tipo inmediato, porque vamos a tener dos argumentos, un registro fuente donde vamos a tomar un valor, un registro destino donde vamos a guardar el resultado y un valor inmediato. Entonces vamos a ver ejemplos. Supongamos que tenemos estas variables A, B, C, D y E y que estas variables se van a mapear en registros. ¿En cuáles registros? Pues la variable A en S0, B en S1, C en S2, D en S3 y E en S4. Entonces nosotros tenemos estas 6 operaciones, que son 6 operaciones que nosotros pondríamos en un lenguaje de alto nivel. Tendríamos nuestras variables y nosotros pondríamos A igual a B más C, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo. Entonces, ¿cómo procederíamos nosotros a hacer esto en ensamblador? Vamos a ver. Entonces, el primer caso, A igual a B más C, pues justamente si nos dicen que A está mapeado en S0, B está mapeado en S1 y C está mapeado en S2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar, el resultado lo guardamos en S0 y la suma va a ser S1 más S2. Y con esto pasamos a ensamblador esta primera operación. Ahora, hagamos una operación un poco más grande, en donde ahora tenemos más argumentos. Esta que está aquí, A igual a más B más C más D. No tenemos una instrucción en ensamblador para hacer esta operación de una sola vez. Tenemos que dividirla en partes. ¿En qué partes? Pues vamos a ver. En primer caso, vamos a guardar el resultado en A. Vean que ese 0 corresponde a A. ¿Y qué vamos a sumar? A más B. Es decir,
Estamos haciendo esta parte primero. Estamos haciendo, en lenguaje ensamblador vamos a utilizar el símbolo de número para comentar. Aquí estamos haciendo A igual a más B. La siguiente instrucción que tenemos, pues vean que ya cambiamos el valor de A, de ese 0. Y ahora ese 0 es la suma de A más B. Entonces nuevamente vamos aquí a guardar en A el valor anterior de A, que vamos a llamar A', más, en este caso, S2, que S2 corresponde a C. Y en la última instrucción, pues vamos nuevamente a guardar en A el valor anterior de A más S3. Y S3, ¿a quién corresponde? Pues a D. Entonces tuvimos que agarrar esta instrucción que está en alto nivel, que básicamente suma 4 registros y los guarda en otro, y lo tuvimos que dividir en 3 instrucciones, 1, 2 y 3, porque no podemos hacerlo de una única vez, no podemos hacerlo de una sola vez, no tenemos una instrucción que reciba tantos argumentos, solo tenemos una instrucción de suma que recibe 2 argumentos. En el siguiente ejemplo, pues vamos a hacer una resta. Entonces en este caso vamos a hacer A igual a B más C. Nuevamente mapeamos A a S0, B a S1 y C a S2. Pues justamente aquí estamos haciendo A, en A guardamos el resultado de B menos C. Lo que queremos hacer con esta instrucción de alto nivel. Un ejemplo un poquito más complicado. En este caso queremos hacer A igual a B menos C más D menos C. Entonces vamos a empezar a incluir registros temporales para guardar los valores temporales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues en un registro temporal, que en este caso decimos que es T0, vamos a guardar el resultado de B menos C. En otro registro temporal que vamos a llamar o vamos a utilizar el registro T1, vamos a guardar la siguiente parte de la instrucción, D menos E. Y ahora en A vamos a guardar que A nuevamente es S0, vamos a guardar T0 más T1. Tenemos que hacer nuevamente esta instrucción que en alto nivel nosotros escribimos en una única línea de código utilizando 3 instrucciones de lenguaje ensamblador. Y justamente los compiladores hacen eso, hacen esa traducción de lenguaje de alto nivel a lenguaje ensamblador. ¿Ok? Vamos ahora a instrucciones inmediatas, ejemplos en donde vamos a utilizar instrucciones inmediatas. Entonces A igual a B más 4, pues en este caso, nuevamente A se mapea a S0, B se mapea a S1 y 4 pues es 4. Entonces nuevamente el segundo argumento tiene que ser un registro y el tercero un valor inmediato. No podemos intercambiar el orden de estos dos argumentos. Y el último ejemplo sería entonces A igual o A más igual 1, que nosotros en alto nivel muchas veces utilizamos esta sintaxis o utilizamos A más. ¿Para qué? Para hacer A igual a A más 1. Básicamente lo que estamos haciendo. Estas 3 sintaxis son exactamente lo mismo. Y las 3 en lenguaje ensamblador se traducirían como add i, porque es una suma inmediata. El resultado lo guardamos en A. Y lo que estamos haciendo es A más 1. Entonces, estas son las únicas 3 instrucciones que tenemos en MIPS para hacer operaciones aritméticas. Vamos a seguir después con
más instrucciones de MIPS.